Estamos en la primera epístola a Timoteo. Ya vimos la última vez que estábamos estudiando sobre la vida de la mujer, sobre qué dice Dios, sobre cómo debe de vivir la mujer, cómo debe ser la mujer. Y había sido no tan sencillo predicarlo porque sabemos que el día de hoy al hablar de esto es algo que se ataca, no es algo bien recibido normalmente. Y la iglesia ha recibido mucha filosofía del mundo que tenemos que ir desechando, entre ellos este aspecto de la mujer. De hecho, Abby me decía, cuando ya volvíamos a la casa, decía, hasta parecía que lo decías con felicidad y con ganas, y sentí que me lo tirabas todo a mí, y yo, pues sí, ¿verdad? No es cierto. No, le digo, no, o sea, realmente, le digo, es lo que dice Dios, es lo que dice Dios, y lo voy a reiterar el día de hoy. No hablan las palabras de Tony, aunque sale de mi boca, pero lo que estoy predicando es lo que Dios dice que se debe predicar. Es lo que Dios ha dejado, vean, bien importante. Dios habló específicamente a la mujer. Y cuando habló específicamente a la mujer, dijo estas palabras. Entonces, en vez de que la mujer o algunas mujeres puedan ofenderse, es prestar atención y decir, bueno, ¿qué fue lo que nos dijo directamente a nosotros Dios? Pues una de esas cosas son estas. Así que vayamos a estudiar parte de la predicación. Si la vez pasada hablamos del ministerio de la mujer acerca de su vida, el día de hoy va a ser el ministerio de la mujer, pero enfocado a cómo debe ser en la iglesia. Ya explicó cómo debe ser la vida y ahora te dice, bueno, en la iglesia así es como es el ministerio de la mujer. Y hermanos, siempre que hablamos nosotros de iglesia, forzosamente se nos tiene que venir a la mente la palabra adoración. Siempre vamos a ligar iglesia con adoración, porque ¿para qué fue creada la iglesia? Para adorar a Dios, para glorificarle. Es la institución que Dios ha dejado en el mundo. Como ya no está el pueblo de Israel como su representación, ahora Él ha tomado la iglesia como ese organismo que utiliza para que se le dé la gloria. Y para que, como decía Yosimar en la mañana, ellos se evangelicen y que más adoradores se unan al cuerpo. Esa es la idea de la iglesia. Es tan sencillo como eso. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que la iglesia es la que debe adorar, Dios ha estipulado cómo se va a adorar. Y dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Lo que está diciendo, mira, no me importa qué tan sincera sea tu adoración, si no es en la verdad, está mal, no es adoración a mí. O no me importa qué tan preciso seas teológicamente, si no es con la motivación correcta de querer adorarme a mí, no la recibo, por más bíblico que uno pueda ser. Porque dice el Señor, necesito que sea en espíritu y en verdad. Estos dos elementos en conjunto van a crear una verdadera adoración. En el tiempo en el que Moisés fue seleccionado por Dios para poder rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto por tantos años de tortura y de trabajo duro, por fin son rescatados, pero el pueblo de Israel pasó mucho tiempo recibiendo las ideas y las culturas egipcias. Mucho tiempo ellos observando cómo era el sistema de adoración egipcio, y evidentemente afectó su cosmovisión, su forma de ver el mundo, su forma incluso en la que cómo iban a adorar a Dios. Entonces ya los rescata, ya se partió el mar en dos y se volvió a su lugar y se tragó al ejército egipcio. Ellos ya están en otra parte, seguros, tranquilos. Entonces sube Moisés con Dios, a hablar con Dios directamente, y en eso está escribiendo ya los 10 mandamientos, que es la primera ley escrita que se dejaba para el pueblo después de tantos años de creación. Entonces de repente le dice Dios, bájate, Moisés, bájate, esos ya se andan desviando. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo dijo, nos acaba de rescatar Dios, hay que adorarlo. ¿Cómo lo adoramos? No, pues vamos a juntar todas las joyas, el oro, la plata, vamos a fundirlo y hacemos un becerro de oro para adorar a Dios porque nos rescató. Su motivación era muy sincera, porque estaban agradecidos. Ellos estaban contentos de que lo habían rescatado, pero no fue la manera correcta. Dios dijo, lo vio aberrante. ¿Cómo ellos van a hacer un becerro de oro para adorarme si yo no les dije que así me adoraran? Porque ellos, ¿cuál era su filosofía? Acuérdense, vienen arrastrando todos los egipcios.
¿Cómo adoraban los egipcios? Sus dioses son así como humanoides, cabeza de animal y todo extraño y raro. Bueno, traían esas filosofías. Y Dios dijo, no, yo no recibo esa adoración. Más adelante, ya en la época donde va iniciando la iglesia, hay dos personas, un matrimonio, que dice, sí, yo adoro, mira, correctamente al Señor. Es más, voy a vender un terreno para mostrar esta adoración a Dios y ofrendarlo a ese terreno. Toda la gente que lo viera iba a ver, mira, muy bien la adoración de estos matrimonios. Pero internamente ellos dijeron, yo voy a decir que entrego este dinero, pero me quedo con esta partecita. Ellos no saben que yo me quedé con una parte del dinero del terreno, que ellos creen que lo di todo. ¿Qué hizo Dios con esa adoración? No fue de corazón realmente, y en ese momento quedaron fulminados Ananías y Zafira. Lo menciono porque aquí Dios dice cómo la mujer debe de adorar. Dios está diciendo, tú mujer, si vas a adorar al Señor, observa de qué manera te pido que lo hagas. El día de hoy vamos a verlo de esta manera. Cualidades de una mujer en su ministerio en la iglesia. ¿Y qué cualidades vemos en estos dos versículos? Primero, una actitud enseñable, en la primera parte del versículo 11, una disposición activa, en la segunda parte del versículo 11, una sujeción humilde, en el versículo 12, la primera parte, y la última parte del versículo 12, una conducta apacible. Hermanos, Dios quiere que la mujer bíblica tenga la libertad de adorar al Señor tal y como Él lo ha estipulado, como Él dijo que debe de ser. Yo le decía ayer a los hermanos en el estudio de matrimonios sobre cómo debe ser la esposa. Cuando uno empieza a tocar guitarra, les digo, es un tronco, está oxidado, no le sale nada, es bien difícil. ¿Y qué tiene que hacer para poder tocar bien la guitarra? Bueno, tiene que tener mucha disciplina, mucha práctica, esfuerzo, empeño, diligencia, porque cuesta aprender a tocarla. Pero una vez que uno se somete a esa, no esclavitud, sino a ese esfuerzo y diligencia y disciplina, va a tener la libertad de tocar de la manera que él quiera. Entonces, esto que le dice a la mujer no es una esclavitud a la mujer, sino que una vez que ella es diligente y se esfuerza en eso, tiene la libertad de ser la mujer que Dios espera. De hecho, la mujer fue creada para adorar a Dios, tal y como el hombre. Entonces, una vez que hace esto, tiene la libertad de poder ser al fin esa mujer que llevamos tantos años sin poder ser por el pecado. Una mujer que glorifica al Señor. Entonces, veamos este primer punto, que es actitud enseñable. Vean lo que dice ahí la primera parte del versículo 11, que la mujer aprenda calladamente. Al mencionar que la mujer aprenda calladamente, no es una solicitud, no es como voy a pedirle a la hermana que elija entre estas dos opciones, entre aprender calladamente y aprender no calladamente. No, aquí cuando está escrito por Pablo, lo escribe con un imperativo. El imperativo es una orden. Entonces es como si Dios dijera, mira, te ordeno tu mujer que cuando tú aprendas sea de forma callada, pero que aprendas, porque el punto está ahí. La mujer tiene que aprender. ¿Por qué era tan importante esto? Algunos piensan que Pablo es un machista porque no permite que la mujer enseñe y aparte le pide que esté callada. En el contexto en el que esto está escrito, la mujer era casi como un tapete. Es más, la mujer era ese pedazo de carne que estaba en la casa que te iba a satisfacer en la intimidad y que servía como una sirvienta para darte tu comida y traerte todo listo. Esa era la mujer. Y de hecho, decían los judíos, no me gusta la comida, divorcio. No me está satisfaciendo, divorcio. Por eso Jesús habló del divorcio en el Nuevo Testamento y en Deuteronomio se hizo también. No porque el divorcio esté bien, no, el divorcio es pecaminoso, no lo quiere Dios, sino el hombre era tan déspota con la mujer, ese sí era un patriarcado horrible con la mujer, que Dios dijo, no puede ser, tiene que haber ciertas reglas para el divorcio, porque si no, por cualquier cosa tonta se van a divorciar. Y están pisoteando nada más a la mujer. Y obviamente la mujer divorciada
para la sociedad, ya era un poco repudiada. ¿Qué le quedaba a la pobre mujer? Entonces aquí lo que vemos es que en el contexto la mujer no podía entrar a la sinagoga a aprender. Ella no podía, no se le permitía. Y dice el Señor, no, ¿qué están haciendo? La única forma en que ella aprendía es que si su esposo iba y ponía atención, tal vez podía ir a su casa y decirle cosas que aprendió. Si es que al esposo se le prendía el foco a hacer eso. Y dice Dios, no, si ellas me van a adorar, tienen que ser mujeres que aprendan. Tienen que aprender también cómo adorarme ellas. Entonces les está diciendo esto. 1 Timoteo 3:15 dice, pero en caso de que me tarde, dice ahí Pablo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ese es el propósito de esta carta. La carta nos está diciendo, ¿ustedes quieren saber cómo debe ser una iglesia? Escuchen todo lo que les digo. Entonces, si nosotros queremos saber cómo debe ser una iglesia, vean, así deben de adorar las mujeres en la iglesia. Dios le está dando a la mujer un lugar en la congregación donde ella puede desarrollarse correctamente, donde ella puede usar todas sus capacidades, pero de la forma bíblica, porque el hombre y la mujer no son diferentes en capacidades. Ni la mujer es más capacitada que el hombre, ni el hombre es más capacitada que la mujer. ¿Tenemos dones y capacidades todos nosotros diferentes? Claro que sí. Pero no significa que uno por ser hombre es más inteligente o que uno por ser mujer es más inteligente. No. Obviamente les platicaba, ¿no? Que en mis experiencias de trabajos, claro, por mi experiencia el hombre es más holgazán y más desorganizado. En general, no todos. Y por mi experiencia la mujer es más organizada y problemática. Es lo que normalmente sucede, no es la regla general. Pero si se fijan, hay igualdad. Lo único distinto que Dios hizo es dijo, hay roles diferentes para cada uno. De hecho, esto, el argumento teológico lo vamos a ver después, pero ¿a quién creó primero Dios? A Adán. Y cuando Dios creó a Adán, ¿Adán era un ser perfecto? Lo era por completo, era un ser perfecto porque no había nada de pecado. Era perfecto Adán, y Dios hizo a los animales y la tierra y todo. Y a pesar de que era un ser perfecto, dice Dios, le falta algo. A Adán, a pesar de ser perfecto, está incompleto. Porque Adán vio que de toda la creación no había nada que compaginara con él como lo había entre los animales. Tenían sus parejitas y de repente él le falta algo. Y eso que Dios estaba ahí con ellos, ¿eh? ¿Y qué dijo el Señor? Ok, a Adán le falta algo. ¿Y Dios de dónde hizo a Adán? Del polvo. Dios hizo a Adán del polvo. ¿Y a Eva de dónde hizo? De la costilla de Adán. Dios pudo haber hecho a Eva del polvo también. Es más, Dios pudo haber hecho a Eva de la nada, porque es Dios. Pero Él dijo, no, la voy a sacar de Adán. Está mostrando un principio Dios de roles. Y luego, Adán, tú ponle nombre a ella. Dios hizo roles diferentes. Que el pecado quiera cambiar eso, es otra cosa. Porque Dios mismo lo dijo, mira, tú Eva, por haber caído el pecado, ve, tú vas a creer estar allá arriba. Tu deseo va a ser gobernar, pero no va a ser así. Ese es el pecado. Dice, no es una confesión de fe, es más como un dictado o una tesis de Westminster, que es uno de los mejores seminarios o los más sólidos. Dice, la mujer griega decente tenía una vida muy confinada. Vivía en sus propias habitaciones, en las que no entraba otro que no fuera su esposo. Ni siquiera se mostraba en las comidas. En ningún momento aparecía solo en la calle. Nunca iba a ninguna reunión pública. Si la mujer judía no tenía la oportunidad de aprender ni entrar a la sinagoga, vean lo que pasaba con la mujer griega. La mujer era pisoteada. Y Dios dice, no, la mujer no es un tapete. Dios está levantando a la mujer y la está poniendo en el lugar correcto que merece. De honor y gloria, claro que sí, pero cumpliendo roles diferentes a los que Dios le ha dado al hombre.
Por tanto, estamos hablando de que hay igualdad espiritual entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué? Venimos a la iglesia, yo le decía, no venimos a la iglesia a sentirnos bien, esa es la realidad. Yo no vengo a salir y decir, ay, qué bonito se siente estar aquí. ¿Que se siente bonito? Claro que sí, pero no venimos a eso. Como somos pecadores, estamos podridos de pecado. A pesar de que ya hemos sido salvados, seguimos pecando. Es más, yo sé que estoy pecando contra Dios, y aún así lo hago, a pesar de conocerlo. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? A ser mejores. Decimos, yo necesito cambiar, yo necesito aprender qué cosas están mal en mi vida para cambiarlas para el Señor, para ser más como el Señor quiere. Entonces, lo mismo es para la mujer, y lo está diciendo aquí, que la mujer aprenda, pero que lo haga calladamente, pero que aprenda. Entonces aquí la idea es, mujer, desarrolla una actitud enseñable. Nosotros, el liderazgo, siempre que vamos a buscar líderes, buscamos gente enseñable. ¿Qué es esta gente enseñable? Son aquellos que reciben la exhortación, que reciben el consejo, que reciben la instrucción, que reciben la palabra predicada. Y recibirla no es decir, estoy de acuerdo con lo que dices. No, recibirla es decir, estoy de acuerdo y ve cómo lo aplico. La mujer enseñable está dispuesta a recibir la palabra, porque el día de hoy la sociedad no espera que la mujer sea enseñable, sino que la mujer tiene su verdad relativa, que va a ser diferente a la tuya, y tú no puedes imponer tu verdad sobre ella, ni nadie más. He estado viendo algunos debates las últimas 2 años, tal vez, sobre todo esto de la ideología de género y la comunidad LGBT, sobre la comunidad feminista, y los veo porque me informan sobre estudios que te dan datos sobre, mira, tal porcentaje realmente representa esto, ¿no? Es bueno informarse de esa manera. Me doy cuenta de que la sociedad poco a poco nos empuja más a que la mujer deje de ser mujer. La mujer parece que poco a poco desea más estar con el hombre y prefiere tomar más un rol de hombre. Y como desea más eso, ella dice, a mí qué me tienen que enseñar, si yo ya lo sé todo. A mí qué me van a venir a decir. Y es cierto, estamos hablando en un contexto de iglesia aquí. Aquí en la iglesia, usted puede estar pensando, ¿qué me tienen que decir a mí los hombres? ¿O qué tienen que enseñarme a mí en la palabra si yo llevo tantos años en el evangelio? Y yo aquí ya no más hablo a mujeres, hombres y mujeres. Podemos estar diciendo, ¿qué? Tengo 11 años en el evangelio, he leído la Biblia 5 veces. ¿Ustedes qué saben? Esta es mi postura. Una actitud enseñable dice, ok, me están enseñando esto, voy a analizar si realmente es lo que dice la palabra. Si es así y yo no estoy pensando igual, hay algo que tengo que cambiar y lo voy a cambiar. La actitud enseñable está abierta a recibir las enseñanzas. Y lo que quería aquí era que las mujeres no sabían aprender, porque nunca habían estado expuestas al aprendizaje. Tienen que aprender entonces. Tienen que aprender cómo aprender. Este es el llamado en esta primera parte: desarrollar una actitud enseñable, dispuesta a recibir y aplicar lo que está aprendiendo. Y esto se complementa con la segunda parte del versículo, con la disposición activa. Si yo voy a notar que alguien es enseñable, lo veo por esa disposición activa. Dice, con toda obediencia. Si alguien va a aprender, lo ideal es que cuando lo aprenda lo aplique. Y aplicar es tener una disposición activa. Por eso dice que tiene que ser, bueno, tú vas a aprender calladamente. Bueno, pues lo vas a hacer con toda obediencia. Tienes que estar dispuesto a estar activo aplicando eso que aprendes. Una señal de que alguien es enseñable, les dije ahorita, es que recibe lo que dicen. Y eso, yo puedo decir, sí, yo recibo todo lo que dicen, pero la única evidencia de que es real, que tú recibes las cosas, es que tú lo estás viviendo. Yosimar decía ahorita en la mañana que hay iglesias donde uno dice, ya me arrepentí de mis pecados, soy creyente, y los bautizan en el momento. Eso es peligroso. ¿Por qué?
Porque el avivamiento, el arrepentimiento, yo lo veo con el tiempo. A mí el tiempo es el que me dice si alguien se arrepintió. Si yo engañara a mi mujer y le pido perdón y le digo que me arrepentí, ella va a esperar que con el tiempo se demuestre que estoy arrepentido. No va a cambiar del día a la mañana las cosas, porque el tiempo lo demuestra. Y es lo mismo. Nosotros recibimos, decimos que lo recibimos y ahora lo aplicamos. Y con el tiempo, se evidencia, mira, hay una disposición activa a aplicar lo que se está enseñando. Aquí la palabra obediencia, en otras versiones la usan como sujeción. La idea de esta palabra obediencia es ponerse debajo de. Y ojo, aquí todavía no está mencionando a hombres, es ponerse debajo de la enseñanza. Es una obediencia a lo que se está predicando o enseñando. ¿Y quiénes son los que enseñan? El liderazgo que el Señor ha seleccionado siempre y cuando sea bíblico. Porque hay mucho liderazgo en iglesias que no es bíblico. Ahora, el hecho que menciona aquí dice con toda obediencia. No habla de que no debe de existir una objeción. Porque obviamente si alguien está predicando algo que no es verdadero, hay objeción. Y la mujer tiene su voz, como cualquier otra oveja en la iglesia, para objetar si algo no es bíblico. Por supuesto. Aquí nos referimos con esa con toda entonces. Es con toda esta disposición de obedecer. De decir, estoy listo con todas mis fuerzas y mi diligencia a aplicar lo que aprendo. Hay quienes argumentan que las mujeres pueden enseñar siempre y cuando lo hagan sujetas y apacibles. Supuestamente, a la luz de este verso, lo que te dice es, mira, ves, si la mujer puede enseñar, pero calladamente, apacible y tranquila. Esa es la forma en cómo ella puede enseñar. Dicen eso, es una tontería, porque no hay nada en el contexto que te indique eso. ¿Cómo sabemos que no? Porque antes de entrar a la sección de las mujeres te habla de los varones y dice, palabra hombres, no como humanos, sino como varones. Te dice, hey, ustedes son los encargados de dirigir la iglesia y la adoración. Luego te habla de la mujer y luego te habla en la siguiente sección, va a hablarte de pastores. Y te dice, bueno, ustedes pastores son los que van a enseñar, son los que tienen que enseñar. Y tienen que ser maridos de una sola mujer. ¿Dónde entra la mujer ahí? Supuestamente para estas personas que lo dicen. No es que la mujer puede ser pastora. ¿En dónde menciona alguna vez, en una mínima parte, la palabra pastora en la palabra? Nunca. Es más, ¿dónde se ve una mujer enseñando como líder en la iglesia? No, es que Débora, bueno, para empezar, Débora es el Antiguo Testamento, ¿no? Débora fue en el tiempo de los jueces, y el tiempo de los jueces fue el tiempo de los más bajos espiritualmente del pueblo de Israel. Tan bajo que no había varones que se pusieran las pilas y dirigieran. Entonces Dios, para humillarlos, dice, mira, pongo esta mujer. Y aún ella decía, no, cuando se va a hacer ciertas cosas, que sean otros dos hombres que lo hagan y yo no, porque soy mujer. No, es que Priscila nunca estuvo sola enseñando, siempre está con Aquila. Aparte enseñaron a Apolos de manera privada, no en la iglesia. ¿Y sabes dónde sí hay una mujer enseñando? Léete las 7 iglesias de Apocalipsis. Hay una iglesia a la que está condenando muy fuertemente porque permitían que una mujer enseñara y dirigiera, y decía que los estaba llevando incluso a vivir en lujuria a los hombres. Esa es la única vez. No existe entonces ese rol, no capacidad, no existe ese rol en la iglesia que es bíblica. 1 Timoteo 2:8, vean, antes de hablar de la mujer, dice, por tanto quiero que en todo lugar los hombres, varones, oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Y la idea aquí es la adoración, ellos dirigen la adoración. Luego, más adelante, vamos a ver 1 Timoteo 3:2, un obispo, pastor, anciano, que es lo mismo, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. John MacArthur dice, algunos van al extremo opuesto y emplean este texto como una prohibición contra cualquier conversación de las mujeres mientras están en la iglesia. Algunos llegan al extremo que no puedes decir ni una sola palabra a una mujer cuando estás aquí. Eso es un extremo.
Ellas no pueden enseñar nada. Ese es un extremo y es mentira. Porque más adelante nosotros vemos versos, vemos pasajes que nos dicen, sí, la mujer tiene capacidades que va a utilizar en contextos específicos. Pero en el contexto de la predicación para adultos en la iglesia, ahí no. Ahí es la única prohibición. Por lo tanto, la situación aquí que yo quiero recalcar con toda obediencia, es que la mujer entienda que si ella va a aprender, si va a desarrollar esta cualidad de tener una actitud enseñable, por lo tanto no puede estar separada de una disposición activa, una disposición a recibir y activamente aplicar todo eso, a obedecer, que es tan sencillo, ¿no? Lo que está diciendo aquí, estar siempre listas para obedecer. Este llamado a las mujeres es a responder a la palabra, y eso es obvio, y esto es debido a que sobre los hombros de los hombres recae mucha responsabilidad respecto a la iglesia. Entonces es necesario que la mujer entienda que el llamado a la piedad no es solamente para los hombres, sino para las mujeres. Porque si la iglesia está llena de hombres piadosos y mujeres que no son piadosas, imagínense el problemón. De hecho, Pablo escribió muchas cartas a muchas iglesias, pero hubo una iglesia en particular donde tuvo que escribir acerca de la unidad, porque había un problema de unidad. ¿Saben quién provocó el problema de unidad? Dos hermanas, Sintique y Evodia. Ellas dos, dice que incluso lo acompañaron en el principio. O sea, no eran personas nuevas. La idea es que parece que son personas ya maduras, pero se pelearon, algo hubo. Si las mujeres no son piadosas, créanme que va a haber muchos problemas. Les repito, en mis trabajos con hombres yo batallaba cuando fui jefe, porque son bien flojos y arreados. Para hacerlos trabajar era dificilísimo, nomás para que cumplieran una sola tarea. Así que yo tenía que estar atrás de ellos, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Con la mujer no, dale una lista y te la termina mucho antes, normalmente, para que los hombres que sí son diligentes aquí no se sientan mal. Aparte estoy hablando de gente mundana, el cristiano no es así, se supone. Bueno, las mujeres todo me cumplían, pero yo creo que no había semana en la que no se peleaban. Parecía que entre ellas hacen facciones y se empiezan a tirar entre esas facciones y empieza a haber traiciones entre ellas y parece una telenovela. Y casi todos los días una lloraba y ahí anda, no, ¿por qué está llorando? El pecado sí nos hace con tendencias pecaminosas diferentes a los hombres y a las mujeres. Normalmente el hombre tiene un pecado de lujuria, normalmente. Y la mujer, pues normalmente genera esa problemática, ¿no? Es la tendencia pecaminosa. Así que, hermanas, entonces la cualidad aquí a desarrollar es esa disposición activa a obedecer. Vean lo que dice más adelante ya en el versículo 12. Aquí se expresa ahora sí esta sujeción humilde que la mujer debe desarrollar en la iglesia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Me pregunto yo, las pseudopastoras que hay, que por acá cerca tenemos algún grupo, ¿qué hacen con este pasaje? No sé si agarran la Biblia como un menú y ese menú, esa parte del menú no lo toman y nunca lo leen, nunca lo citan. A lo mejor nunca leen sus Biblias, por eso nunca se dan cuenta las personas que están ahí. Pero creo que no hay más claridad aquí. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y está diciendo dos cosas que la mujer no tiene que hacer en la iglesia: enseñar públicamente o de manera para toda la iglesia, y estar en el liderazgo. Solo esas dos cositas son las cosas que le dicen. Aquí, mira, si hay un ministerio donde tú no puedes participar, nada más en esto. Y dicen, pues qué chiste, los hombres son los únicos que pueden ser diáconos y pastores. Entonces, ¿qué vamos a hacer las mujeres? ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo mismo que hace el resto de hombres que no son diáconos ni pastores. Porque la iglesia no está llena de pastores y diáconos. De hecho, es una minoría.
¿Qué puedes hacer? Mira, lo mismo. Exactamente lo que los otros varones también hacen. Como ovejas, como cuerpo que funcionamos. Y aquí la idea con permanecer en silencio, porque lo dijo anteriormente, y de que no se le permita más bien esa actividad de enseñar, es porque Dios no da una explicación. Dios nomás dice, porque yo lo decido así. Y te voy a dar un argumento teológico de que fue creado Adán y Eva, y es lo único que tú tienes que aceptar y entender de por qué yo decidí que los roles en la iglesia, la cabeza sean los hombres y las mujeres no. Y ya de ahí, si tú quieres más razones, dice Dios, pues esas son las que yo te di, y si no te gustan, pues no te gusta lo que yo hago. Tan sencillo como eso. Porque Dios ya no da más explicación. Y Él no espera que yo le exija más explicación a Él. Así que creo que es muy evidente que aquí está llamando a la mujer a desarrollar esta sujeción humilde, porque si la tendencia va a ser a querer estar en la cabeza, evidentemente hay que desarrollar un sometimiento, hay que desarrollar una sujeción que sea humilde. Dice, yo no permito, y normalmente en el Nuevo Testamento se utilizaba yo no permito. Esta frase en el griego es como, yo no permito sobre tus deseos. Yo no permito que tú, con tus deseos de enseñar, lo hagas, que estés ahí enseñando. Ya sabe Dios. El Señor sabe que hay un deseo de la mujer por estar ahí. Nos invita a pensar que incluso posiblemente en esos tiempos, recuerda, la iglesia de Éfeso estaba hecha un desastre. Tenía falsos maestros. Y se piensa que posiblemente incluso había mujeres que enseñaban. Por eso tenía que estar aclarando estas cosas Pablo. Tito 2, 3 al 4 nos dice entonces, ahora sí nos empieza a dar luz sobre, miren, ¿saben qué, mujeres? Este contexto no, pero este contexto sí. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿A quiénes les estaban enseñando estas ancianas? A las jóvenes, a mujeres. Y la idea es que también a niños. Por eso en la iglesia local bíblica se utiliza a aquellas mujeres que tienen la capacidad para que enseñen a otras mujeres, o aquellas mujeres que tienen la capacidad para que enseñen a los niños. Y eso está bien, porque aquí nosotros podemos verlo con Tito. ¿Pero qué mujeres? Bueno, aquí no me dice que cualquier mujer, dice reverentes en su conducta, que no sean chismosas. Híjole, dicen ahí, ya se puso la vara alta. No esclavas de mucho vino. Y la idea más con el vino, recuerden, es perder la sobriedad, dejarte controlar por el vicio, que nuble tu dominio propio. Ojo, mucho vino. ¿Tomó cerveza? No, calmado. No vamos a imponer lo que Dios no ha impuesto. Así que el poco vino se acepta, tú sabrás. Aquí nada más dice que el mucho vino, que enseñe lo bueno. O sea, no va a enseñar cualquier cosa esta mujer. Esta mujer puede ser maestra profesional excelente afuera, pero aquí dentro de la iglesia se pide que enseñe de tal manera y tales cosas, que no va a ser evidentemente lo mismo que académicamente se enseña por fuera. Y entonces, ahora sí, después de esas capacidades y desarrollar esas cualidades que ya mencionó, dice, bueno, ahora sí ya puede instruir a las más jóvenes. O sea, si ya eres ejemplar, apenas ahí puedes. Y no te está hablando de edad, porque aunque menciona ancianas aquí, recuerden que estamos hablando en aspectos espirituales. Una mujer aquí en la iglesia puede tener y bueno, no voy a decir una edad sobre cuándo es anciana, porque me meto en problemas. Pero una mujer puede ser anciana aquí en la iglesia, y a pesar de ser anciana, ser súper inmadura y ser súper mal ejemplo, aunque lleve toda su vida en la iglesia, y en iglesias bíblicas, y que conozca mucho teología.
y puede ser mal ejemplo. Y una mujer puede tener 3 años de convertida y ser excelente y ejemplar, y órale, ponle a enseñar, porque ve su testimonio. ¿Qué más se le prohibió aparte de la enseñanza? La autoridad. Dice que no debe ejercer autoridad. Y es claro que la mujer no va a tener autoridad sobre los varones de la congregación, por eso no va a enseñar a los adultos así de esta manera pública. Por lo que la ecuación o el resultado así súper clarito es: la mujer no puede servir como diácono y como pastor. No habría por qué tener como dudas al respecto, porque es tan sencillo, es tan obvio, que no hay problema incluso. Algunas mujeres dicen: ay, pues qué bueno, porque qué pesado andar ahí. Pregúntenle a los diáconos si es tan sencillo ser diácono como parece. Es una responsabilidad al final de cuentas, y gracias a Dios el servicio en la iglesia y las responsabilidades provienen de la fidelidad. La fidelidad da la bendición de servir más, pero servir más pesa más la responsabilidad. Claro que sí. Aún incluso nuestra postura como pastores aquí en la iglesia es que la dirección del servicio, o sea, que alguien pase aquí al frente, que haga la lectura de una palabra, que dirija con una oración, o que alguien dirija las alabanzas, debe ser un hombre, porque se está dirigiendo la adoración a Dios. Y la dirección, si nosotros veíamos el versículo 8, se la había dado a los hombres. Por esa razón nosotros, nuestra postura es que los varones deben estar aquí. Habrá otras iglesias donde lo hagan diferente, y eso todavía uno puede decir: bueno, es su preferencia. Tenemos nuestras reservas, pero es su preferencia. Pero ya tener pastoras, eso es una aberración. Y así lo digo. Imagínate al becerro de oro que hizo Israel. Muy contentos ellos querían darle gracias a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de ese becerro de oro? Mucha muerte. Muchos se murieron solamente por ese becerro. Ahora imagínate una pastora cambiando lo que Dios acaba de decirnos aquí de cómo adorar. Pero es que tiene muchas capacidades, y es que no había hombres que se levantaran. Dios ha estipulado cómo. No hay hombres, busca una iglesia donde haya hombres y sométete a ese liderazgo. Pero la mujer dice: no puede ejercer autoridad. Yo no permito que enseñe. Además, si una iglesia no tiene hombres, la verdad no es iglesia. Si una iglesia no tiene pastor, difícilmente se puede considerar iglesia, porque la iglesia tiene una estructura tan clara que si la cambias, es un grupo que está tratando de ser iglesia a lo mejor, o que en algún punto fue iglesia. Y aquí, por eso es tan importante y difícil que la mujer desarrolle la sujeción humilde. Porque ¿quiénes están al frente de la iglesia? Enseñando y dirigiendo. Hombres. ¿Pero qué hombres? Hombres que fallan, que fracasan, que a veces son tontos o que toman malas decisiones. Y esa es la realidad. Brian, Antonio, Yosimar y su servidor, la regamos los 4. Los 4 tenemos malas ideas. Los 4 actuamos mal. Los 4 de repente respondemos y reaccionamos pecaminosamente. Y dice de repente una mujer: y a esos es fulanos, es a los que me tengo que someter. Pues ciertamente se equivocan, pero siempre y cuando cumplan con esas características de carácter y de capacidad, pues sí. Tristemente, sí. La buena noticia es que cuando estemos en gloria, esos hombres van a estar junto a ti adorando a la cabeza que es Cristo. Ahí no va a haber ningún problema, ninguna falla, ningún error. Pero mientras, acá todos estamos en el camino. Y yo lo recalco mucho porque la verdad es muy común que se casi idolatre a personas en el liderazgo. Eso es una tontería. Nunca vean a las personas del liderazgo como intocables, o como que no pecan, o como que no se equivocan, porque eso va a nublar mi vista de ver las cosas tal y como son, y de repente enseña mal y yo ya no lo voy a ver mal, porque lo veo con ojos de amor a la persona. Y no estoy hablando de amor romántico, sino este amor de mira.
¿Cómo amamos a nuestro pastor? Y no, cuidado, lo amamos, claro que sí, hay que respetarlos, claro que sí, pero no son intocables, no son infalibles. Y lo he visto mucho en iglesias bíblicas. Tenemos el ejemplo de John MacArthur, excelente pastor y predicador, pero créeme que mucha gente de ahí está ahí solamente por él. Y si estamos en la iglesia no es por los pastores, es por el Señor. Entonces, quien ejerce autoridad son los varones que Dios ha puesto siempre y cuando son bíblicos ahí en la iglesia. Y la mujer, por lo tanto, tiene que desarrollar esta sujeción humilde, tanto como los otros varones también deben desarrollarlo, aquellos que no son pastores, ¿verdad? Pero aquí la idea se está hablando a la mujer. Ya después se dirige a los varones, no se preocupen, y ahí va a ser un poquito más fuerte. Finalmente, la segunda parte del versículo 12 concluye la idea y nos menciona que la mujer debe de tener una conducta apacible. Repite, sino que permanezca callada. Otra vez habla del silencio. Y voy a hablar otra vez con la experiencia. ¿Por qué? No solamente porque he estado en 3 iglesias diferentes como miembro, sino porque por el ministerio por el que trabajo visito muchas iglesias. Y porque mis compañeros de trabajo todos son pastores y todos ellos me cuentan cosas de esas iglesias. Así que el ejemplo que yo puedo mencionar aquí, ustedes ni saben de dónde viene, nunca van a saber y no pasa nada. Pero, créanme, que aún dentro de la iglesia me he dado cuenta que quienes tienen la boca más grande tienden a ser mujeres. ¿Y por qué hacen esto así? ¿Y por qué no mejor acá? Deberían hacer esto. Esto no me lo muevan. Y esto así. Hermana, le dejamos encargada de esto. Y de repente llegan y me preguntan, y me lo pones en su lugar, y que no se te olvide, porque la otra vez me lo dejaron por allá. Y ¿dónde está la conducta apacible? Tranquila, respira, recuerda, acuérdate que supuestamente fuiste salva, cálmate. Sino que hay que permanecer, dice, calladas. Tú vas a aprender y tú vas a adorar, pero tu conducta al hacerlo debes desarrollarla que sea apacible. Que vendría a ser como alguien manso, contrario a ser rebelde. No, el pastor dijo eso, pero no, yo pienso diferente porque tengo una prima que... Nos pasó, predicamos. El Señor viene específicamente porque el contexto te lo enseña así, nos dice el divorcio no es legítimo. Pero es que el adulterio, no, mijito, chécate el contexto. ¿A quién les habla cuando menciona el adulterio? Solamente a la cultura judía, los demás evangelios no lo mencionan. Y hay una razón del por qué. Evidentemente ya nos meteríamos en temas profundos de cómo funciona el matrimonio judío, pero bueno, nos pasó. No se debe de divorciar a alguien porque esto. Y de repente personas de la iglesia se salen porque quieren hacer justamente eso. Dicen, pues antes de que nos exhorten, nos vamos. Y así, mira, nadie nos va a exhortar. Y ya lo hicimos. Y se casan y hacen lo que quieran, ¿no? Y de repente los hermanitos en la iglesia, bueno, pero es que yo pienso que sí está bien, porque mira, vean qué contentos están. Pero ¿de dónde sacas? Eso es rebeldía contra la palabra del Señor. Eso es rebelarse a lo que Dios ha dicho. Y eso no es apacible. Eso no es aprender, ni obedecer, ni sujetarse. Sin querer le piqué algo y me quité mi... Disculpen, a ver. Moviéndome mucho le piqué. Bueno. Ser apacible nos habla también de ser dócil. Que dócil es alguien que se somete en obediencia. Ese es ser dócil. Alguien de buen temple. ¿Saben qué es el temple? No perder la cordura, no perder el control. Yo que veo muchos debates, me encanta ver a aquellas personas que tienen argumentos muy sólidos para debatir y que la otra persona empieza a atacarlos y ellos contemplan, tranquilos, no pierden el control, ni siquiera le contestan enojados ni agresivamente, y el otro le empieza a sacar cosas personales y guarda el temple. Eso está muy relacionado con ser apacible. No grites,
Ah, bueno, pero aquí en la iglesia no grito, pero en mi casa, ¡hey tú! Gritándole a los niños. O a la vecina, ah, me tiraste la basura, pues ahí te voy de regreso. No, guarda ese temple, sea apacible. Primera de Pedro 3:4 dice, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y aquí está hablando de la mujer. Dice que la mujer es así, con un espíritu tierno, sereno, así como aquí en la iglesia, ¿no? Las mujeres, con su espíritu tierno y sereno. Dice, porque para Dios, cuando Dios lo dice, qué precioso es ver que esa mujer que yo creé vive y tiene la actitud para cual la creé. Miren, el hombre no es tanto así como tierno. Es raro ver un hombre así tierno. De hecho, vemos un hombre tierno y bueno, está bien. Es diferente la ternura del hombre y la mujer, ¿verdad? Y Dios nos hizo así diferentes. La mujer tiene esta capacidad de desarrollar la ternura de una forma diferente. Estamos en la casa con las niñas y yo trato de ser tierno, pero termino siendo brusco y lastimándolas. Y la ave sí sabe cómo ser tierna y tratarlas bien. Yo no. O sea, para empezar soy malo con las manos, pues las termino lastimando, pero aquí nos está hablando de que esta capacidad para la mujer y este desarrollo de cualidad. A final de cuentas, esto es fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22-23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, ¿qué es esto? Dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Dice que cada creyente tiene que desarrollar eso. Y unos dicen, bueno, pues yo desarrollé el gozo, no tanto el amor, pero el gozo sí. ¡Hey! Cálmate. ¿Sabías que es el fruto, no los frutos? El fruto es todo esto junto. Yo no voy a desarrollar solamente unas partes de aquí, dice, tú lo desarrollas todo, porque todo en conjunto es un fruto que nace de aquel que es creyente. El versículo dice que permanezca callada. Esto debería hacernos entender que no existe razón legítima por la cual la mujer enseñe o ejerce autoridad. Y por el contrario, siempre habrá ocasión para tener una conducta apacible. Que no hay varones, que tengo estas capacidades, que Débora dirigió el pueblo, que Priscila enseñó a Apolos. Nada de eso es legítimo. Nada de eso, ni siquiera hasta para interpretar está mal, porque estamos viendo, eligen la narrativa como un dogma. El dogma no se puede tomar de una narrativa. La narrativa en la Biblia solamente te está contando una historia. Por ejemplo, si yo viese la historia, la narrativa de Salomón, diría, oye, pues puedo tener concubinas y esposas, ¿no? O viendo la narrativa, ve que bien habla de Abraham. Tuvo hijos también con su concubina. Oye, Abby, ¿por qué no conseguimos una concubina y tengo otros hijos por allá? ¿Verdad que no? No, porque es narrativa, no es un dogma. No, pues es que en Hechos dice que empezaron a hablar en diferentes idiomas. Pues vamos a hablar en diferentes idiomas aquí también. Espérate, narrativa. No hay dogma ahí. Hay principios. Eso sí lo puedes extraer. Entonces, no podemos tomar la Biblia y hacer que diga algo que no es. O sea, sí podemos hacerlo, pero no debemos hacerlo. A Dios no le agrada eso. Y de hacerlo va en contra de Él. Nos estamos rebelando. El que la mujer, así voy a decirlo, el que la mujer enseñe en una iglesia no es tener una conducta pasible. Porque no cumple. No está obedeciendo al Señor. Y no solo eso, es pecado. Porque es rebelarse al mandato del Señor. Eso es pecado. Dice una persona que sobre este grupo donde está una pastora, pero es que ellos van creciendo y la verdad yo veo cambio en ellos, y la verdad son personas muy, muy buenas, morales, éticas, que están tratando de cambiar y evangelizan incluso. Cada vez que esa mujer
sube y enseña, Dios aborrece eso que está sucediendo ahí. Así como aborreció ese cordero, ese becerro de oro, así como aborreció esa ofrenda falsa que dieron Ananías y Zafira, así la aborrece. ¿Por qué? Porque Dios dice que va en contra de lo que Él dice, en contra de cómo la mujer debe adorar. Es pervertir, ¿entiendes la palabra pervertir? Pervertir el orden de Dios, el orden que Dios dio a la iglesia, es hacer corrupta la esposa de Cristo. Pero también es pecaminoso no estar aprendiendo a tener esta conducta pasible. Yo no enseño, pero ¿a qué boca tan grande tengo? ¿Cómo me quejo? ¿Cuál es la diferencia? No estás desarrollando esa conducta, esa cualidad que se te pide. Realmente la iglesia no es para imponer ideas, preferencias. La iglesia es un lugar al que vamos porque necesitamos mejorar, ser mejor para Dios. Por eso yo vengo para acá, porque yo vi toda la semana el resto del pecado, cuántas cosas hay que tengo que cambiar, lo rebelde que soy, lo mentiroso y orgulloso y lo que tú quieras, y necesito cambiar. Y yo vengo y escucho aquí las formas diferentes en cómo puedo cambiar, y ahora ya lo puedo aplicar. Por esta razón, esta es una enseñanza fundamental tanto a hombres como para mujeres, porque los hombres tienen que entender bien cómo debe dirigirse la iglesia, quiénes van a estar dirigiendo la iglesia y quiénes ellos en un futuro van a ser a lo mejor pastores que también van a tener que tomar decisiones así, de decir no. Oiga, pastor, ¿puedo ser maestra en la femenil? Mira, puedes tener mucha capacidad, pero a lo mejor el carácter, la conducta, el testimonio no lo permite. Y necesitamos conocer todo esto, porque si yo, como esposo, veo que Abby para nada tiene estas cualidades, es mi responsabilidad, porque yo voy a dar cuentas por lo que pasa en mi casa. Si Abby es así, el Señor a mí me va a decir: hey, ¿qué pasó? Órale. Y a cualquiera de ustedes que tiene esposa, tienen esta responsabilidad de que su mujer no sea mundana, que su mujer sea un ejemplo, que su mujer sea enseñable, dispuesta a servir, a estar activa, que sea una mujer con conducta apacible y que se sujete humildemente. Esa es la responsabilidad del esposo, Claro, la mujer va a dar cuentas por eso que haga, claro que sí, pero el hombre también. Y mucho el hombre como cabeza del hogar. Por eso les digo, ser cabeza no es tan fácil. Es cierto, mira Adán, mira bien, tú fuiste creado primero, pero ve todo lo que vas a tener que cargar solamente por hacerle caso a tu mujer. Esa fue la consecuencia. Dios dijo: yo hice estos roles, ustedes los pervierten, vean la consecuencia. La mujer tiene un fuerte ministerio en la iglesia. Siempre y cuando ella desarrolle estas cualidades, ella puede hacer tantas cosas. De hecho, la mayoría de las iglesias están conformadas más por mujeres que por hombres. Y las iglesias se mueven y son fuertes porque sabemos que esas mujeres están actuando de la manera adecuada. ¿Quiénes son las que más sirven dando clases a los niños? Mujeres. Los hombres deberían estarlo haciendo también, pero hay más mujeres porque están más activas. A la femenil, ¿cuántas mujeres vienen? Normalmente el 70 o 80% de las mujeres. Varones, 50-40% de los varones que hay. ¿Por qué? Porque las mujeres son súper útiles y usadas por el Señor. Normalmente cuando vienen visitas, ¿quién los invitó? Normalmente las mujeres. Que mi amiga, que mi sobrino, que mi fulano, tal. Porque las mujeres están activas moviéndose y el Señor las usa, pero las usa dentro del contexto que Él quiere usarlas. Y aunque no son llamadas al ministerio pastoral, diaconado o en general liderazgo, sí hay ejemplos de cómo ellas ejercen sus capacidades. Por ejemplo, Priscila, ahora sí como un buen ejemplo, no Priscila, sino la Priscila de la Biblia, porque te veía cada vez que lo decía, pero porque me acuerdo tu nombre. Pero Priscila enseñó a Apolos junto con su esposo, y Priscila fue un ejemplo de estar acompañando a su esposo y evangelizando. Priscila fue un ejemplo así. Febe es conocida como una fiel servidora y colaboradora. En Romanos 16 hablan de Febe.
una servidora. Luego tenemos a las mujeres mayores que están enseñando a las más jóvenes ahí en Tito. Para que lo vean de esta manera, el valor del ministerio de la mujer en la iglesia es incalculable, es gigante. No tienen idea de lo mucho que la mujer hace en la congregación. Si yo puedo estar aquí enseñando, es porque Abby me apoya toda la semana para que yo me pueda preparar. Y si no fuera por Abby, yo no podría estar aquí enfrente porque tendría que tomar no sé cuánto tiempo para preparar algo así. Y es así, y solo es una mujer. Imagínense cada mujer de ustedes si empezamos a observar sus vidas y cuál es el sacrificio, el servicio y la entrega que están dando al Señor. Tras bambalinas hay tanto trabajo que se hace, muchísimo. Y entonces el ministerio de la mujer, a lo que voy es que sí debe ser promovido en la iglesia. Promover a la mujer, puede involucrarse. Siempre hay donde una mujer pueda servir, a excepción de esos dos que se mencionan: enseñanza y liderazgo. Es todo. Entonces, al reconocer y respetar estos principios, la iglesia se va a beneficiar mucho, porque hay dones y capacidades y talentos que van a ser usados y que Dios le ha otorgado a mujeres y hombres. Por lo tanto, esto es lo que va a generar un crecimiento verdadero en la iglesia. Y el crecimiento verdadero no lo veamos con números, porque una tontería como Jehová Nissi está llena de gente. Y lo digo así porque Jehová Nissi es una tontería. Es lo que enseñan tonterías, pues es una tontería. Es falso ese lugar. Pero está lleno de gente. Está lleno de gente. Así que los números no te hablan de fidelidad y de verdad. Lo que queremos no es números, es profundidad. Porque la profundidad es este conocimiento, este crecimiento de madurez. Eso es lo que se busca. Y obviamente que con el crecimiento de madurez, la iglesia pues se responsabiliza más en lo que Yosimar dijo en la mañana. La madurez me dice a mí, tengo que compartirle a ese con el que paso tiempo, al amigo, al familiar, quien sea. Y entonces, ya que es madura la iglesia, ahora sí empieza a crecer en número. Pero primero hay que madurar todos juntos. Si no, no podemos crecer. Porque aquellas iglesias que crecen así rapidísimo, sin nada de madurez, se derrumban así de rápido también. Rapidísimo. Había una iglesia que empezó con un pastor muy sólido. Creció rapidísimo porque era un pastor reconocido. Mucho creció la iglesia. Rápido este pastor se tuvo que ir a otro lugar a estudiar. Dejó unas personas ahí como líderes. Y en menos de 4 años la iglesia se redujo, de ser como casi 500, se redujo como a 3 personas. Creo que el día de hoy ya ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque esa profundidad es lo que sostiene a la iglesia. De verdad. Entonces esta es una enseñanza, es una muestra de que Dios te está diciendo, sigue este camino, esta dirección para adorarme. Esto, hermanas, es para animarlas a que vean, qué padre, todo lo que pueden desarrollar. Y varones también, pero sobre todo las mujeres dentro de la iglesia van a tener esta oportunidad de, con mucho más potenciado, poder demostrar estas cualidades para poder servir al Señor. Así que oremos.